El 2 de diciembre de 2018 desapareció sin dejar rastro una joven llamada Grace Millon, que estaba en un viaje por Estados Unidos. Fue vista por última vez entrando en la habitación número 308 junto con su novio, y después de eso nadie más la vio. Esta desaparición desencadenó una investigación policial a gran escala, donde el análisis de grabaciones de cámaras de vigilancia llevó a descubrimientos impactantes que dejaron perplejos incluso a investigadores experimentados. Grace siempre había soñado desde la infancia con viajar por el mundo, y gracias al trabajo arduo y al apoyo de sus padres, David y Gillian, logró realizarlo. Se graduó en la Universidad Lincoln en el curso de Publicidad y Marketing con distinción, demostrando así que podía alcanzar sus objetivos. Además de los estudios, Grace era artísticamente talentosa, apasionada por la música y la pintura, y sus cuadros siempre se destacaban por su expresividad y profundidad especiales. El padre de Grace, orgulloso de sus éxitos, prometió financiar un viaje de ensueño como reconocimiento por su dedicación y talento. Así, el sueño de un viaje alrededor del mundo, que parecía tan distante para muchos de sus compañeros e incluso para adultos con empleo fijo, se volvió realidad para Grace gracias a sus esfuerzos y al apoyo de su familia. Para David Millon, un empresario conocido, no era difícil dar tal regalo a su hija. Gracias a su carrera exitosa, su fortuna era estimada en 1 millón de libras. Grace planeaba entrar en el negocio de su padre después de la graduación universitaria y ayudar en el desarrollo de la empresa. Pero antes de sumergirse en el mundo de los negocios y la vida adulta, quería realizar su sueño: hacer un viaje alrededor del mundo. Y ese momento había llegado. Decidió comenzar su aventura en América del Sur y eligió Perú. Grace compartía cada paso de su viaje en las redes sociales, comenzando con un video del aeropuerto de Heathrow en Londres, en el cual anunciaba su partida hacia Perú. Tan pronto como Grace llegó a Lima, inmediatamente tomó varias fotos frente a puntos turísticos famosos, junto con otros viajeros de todo el mundo. En Perú, pasó 1 mes y medio. Logró ver Machu Picchu, la misteriosa ciudad de los incas, el lago Titicaca y el cañón de Colca, que impresiona con su profundidad y belleza y es considerado uno de los cañones más profundos del mundo. A finales de noviembre de 2018, publicó en las redes sociales una foto que tomó con la cámara del celular en el aeropuerto de la capital peruana, con la leyenda: Adiós, Perú. Con esto señalaba que su próximo destino era Nueva Zelanda, donde quería pasar 10 días para disfrutar de la belleza de esos lugares. De una captura de pantalla en las redes sociales, consta que el primer lugar impresionante que Grace visitó en Nueva Zelanda fue el Cabo Ringo. Este cabo se encuentra en la península de Bai y es el punto más al norte del país. Este lugar es conocido por sus vistas maravillosas y su clima templado, que atrae multitudes de turistas. Al día siguiente de la publicación, el día 30 de noviembre, Grace llegó a Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda. Decidió celebrar su cumpleaños allí, que caía el 2 de diciembre. En este momento, Grace Millon celebraba otro año de vida. Se hospedó en el hotel City Live y ocupó una de las habitaciones acogedoras. Después de una breve pausa de su rutina diaria, Grace decidió dar un paseo. Mantenía contacto telefónico diario con su familia, pero en la víspera de su cumpleaños, el 1 de diciembre, decidió no molestar a sus padres y esperaba las felicitaciones al día siguiente. De hecho, David, su padre, intentó en la mañana del día 2 de diciembre alcanzar a su hija para expresar sus sentimientos cálidos y felicitaciones. Pero los intentos de contactar a Grace fallaron. El teléfono solo daba señal de llamada. David no desistió de los intentos y probó números diferentes, ya que Grace tenía 2 tarjetas SIM, pero cada intento terminaba igual, sin respuesta. La preocupación de David y su esposa Gillian creció, y ya al día siguiente se dirigieron al departamento de policía de Auckland. David viajó inmediatamente a Nueva Zelanda, donde logró organizar una conferencia de prensa con los medios locales y la policía. En la conferencia de prensa se dirigió al público. Quiero aprovechar esta oportunidad y pedir a todos los que vieron a mi hija o hablaron con ella recientemente que se manifiesten. Por favor, contacten conmigo o con el equipo de investigadores que está buscando a Grace.
En el curso de las investigaciones sobre la desaparición de Grace Milon, la policía examinó cuidadosamente el material de video, tanto del sistema de vigilancia del hotel como de las cámaras de las calles en los alrededores. Es importante enfatizar que la videovigilancia urbana está en un nivel bastante alto. La evaluación de las grabaciones de video permitió a los investigadores rastrear el camino de Grace en aquel día fatídico, el 1 de diciembre. Del análisis de la grabación de video en el lobby del hotel quedó claro que Grace dejó el hotel a las 17 horas y 37 minutos. Gracias a las cámaras en la calle, se determinó que fue al complejo Sky City, que se encuentra a unos 400 metros de distancia. Sky City es un gran complejo que incluye no solo un hotel, sino también un restaurante y un casino. Esa noche se encontró frente al hotel de Grace con alguien que no conocía antes. Alrededor de las 17 horas y 47 minutos entraron juntos en un bar y fueron al mostrador para pedir bebidas. Después, se sentaron en una mesa. Después de 1 hora y 25 minutos dejaron el bar y 6 minutos después ya estaban sentados en un café con cocina mexicana. Allí no se quedaron mucho tiempo y después de 20 minutos fueron a otro bar, el Blue Stone Room, que estaba cerca. Allí eligieron una mesa, y el hombre fue al baño inmediatamente después. Grace envió un mensaje a un amigo en Inglaterra, en el cual escribió que estaba disfrutando la noche. Cuando el hombre volvió, continuaron conversando. A las 21 horas dejaron el bar, fueron abrazados al hotel y parecían no estar muy firmes en las piernas. En el hotel subieron al 3er piso. En la mañana del día 2 de diciembre, las cámaras de vigilancia mostraron al joven solo con camiseta, que posiblemente quería buscar cosas olvidadas o desayuno. Grace no estaba con él, lo que llevó a especulaciones sobre cómo había sido su noche. Tal vez él solo quería comprar cigarrillos. Pero el video de las cámaras muestra cómo entra en un supermercado y va hacia mercancías que normalmente no se compran al amanecer, a menos que se planee un viaje urgente. Su atención estaba dirigida hacia las bolsas de viaje y eligió una de las más grandes. Después fue a la caja para pagar su compra. 10 minutos después volvió a su habitación y 15 minutos después, a las 8 horas y 32 minutos, bajó en el ascensor a la planta baja, ya sin la bolsa. 3 minutos después entró en otra tienda y pagó su compra él mismo en la caja. Esta vez parecían ser productos de limpieza y volvió nuevamente a la habitación. Después de dejar la habitación, bajó en el ascensor a la planta baja y entró en un coche. Era un taxi que había pedido con anticipación. Más tarde se supo que el hombre, según el testimonio del conductor, fue dejado en una empresa de alquiler de coches. El viaje en taxi también fue grabado por cámaras. En el video se puede ver que el hombre estaba avergonzado. Algo parecía molestarlo visiblemente. A las 9 horas y 40 minutos alquiló un coche y volvió al hotel de la cadena Life. Aproximadamente 4 horas después de su regreso a la habitación de Grace, la dejó. El horario era 14 horas y 53 minutos. Se podría pensar que había hecho algo terrible con Grace y planeaba llevársela, pero en lugar de eso fue al bar más cercano, donde conoció a otra chica. Bebieron juntos, después el hombre pagó y dejaron el bar juntos. El reloj marcaba 15 horas y 57 minutos. Más 4 horas después volvió al Hotel City Life y subió a la habitación. Pero solo algunos minutos después, dejó el hotel nuevamente. Esta vez fue capturado por las cámaras eligiendo una máquina de limpieza de alfombras en otra tienda. Después, regresó al hotel. Más tarde, alrededor de las 21 horas, fue visto empujando un carrito con 2 maletas, llevándolas en el ascensor al piso de abajo y después cargándolas en el maletero del coche alquilado. El día 3 de diciembre, de madrugada, las cámaras mostraron cómo compra una pala en una tienda. Su próxima visita fue a una lavandería, a donde llevó su ropa. A las 0 horas y 9 minutos, él mismo lava su coche en un lavadero de coches. El día 5 de diciembre de 2018, fue arrestado el local Jesse Simpson. En el curso de las investigaciones se descubrió que Jesse había conocido a Grace por Tinder y había concertado una cita. Él declaró que había pasado la noche del 1 al 2 de diciembre con ella, pero dejó su habitación de madrugada y no la vio más después de eso.
Naturalmente, el investigador llamó su atención al hecho de que las cámaras habían capturado todos sus movimientos en el complejo Sky City y pidió que admitiera lo que había pasado con Grace y dónde se encontraba. Después de una breve pausa, Jesse dijo que había contado todo lo que sabía y no entendía las acusaciones. El investigador le dio tiempo para pensar y fue con sus colegas para otra investigación del cuarto de Grace. La primera investigación no había revelado nada sospechoso. Esta vez decidieron usar un medio especial que revela vestigios de sangre, incluso cuando se intentó removerlos. Aquella noche Jesse fue interrogado nuevamente cuando fue cuestionado sobre los vestigios que habían sido encontrados en el cuarto. La luz de la sustancia química reveló huellas escondidas de pies descalzos en la alfombra que fueron fotografiadas. Las evidencias contra él se volvieron cada vez más abrumadoras. En respuesta a las acusaciones, él comenzó a contar sobre aquella noche, el 1 de diciembre. Después del paseo, él y Grace habrían ido al cuarto de ella, donde ella habría sugerido experimentar algo inusual, inspirada en ciertas novelas populares, a lo que él, aunque nunca había hecho eso antes, accedió. Según sus palabras, todo habría salido bien y Grace se habría acostado para descansar mientras él, sintiéndose incómodo, se durmió en el baño. Cuando despertó por la mañana, habría encontrado a Grace sin respuesta y por miedo, decidió borrar los vestigios sin llamar a la policía. Pero la policía encontró contradicciones en sus declaraciones. Conversaciones de chat indicaban que él posiblemente había planeado algo con anticipación, sin elegir una persona específica, sino más bien aspirando al acto en sí. Durante las investigaciones se supo que Jesse Simpson se había comunicado con otra mujer 6 meses antes de la desaparición de Grace Milon. Habían acordado encontrarse a principios de diciembre, pero ella canceló el encuentro en el último momento por motivos personales. Esto hizo que Jesse volviera su atención hacia Grace. Según los datos de geolocalización de su teléfono, él estaba alrededor de la 1 de la madrugada en las montañas, a una distancia de 15 kilómetros al oeste del centro de Oakland. Una semana después de la desaparición de Grace, fue encontrada en la misma región montañosa, escondida en una maleta debajo de la tierra. El día 13 de diciembre fue encontrada cerca de este lugar la pala que Jesse había comprado el día 2 de diciembre. Simpson no se declaró culpable por el trágico desenlace de Grace Milon, lo que provocó gran repercusión pública en Nueva Zelanda. El día 10 de diciembre de 2018, la primera ministra del país, Jacinda Ardern, pidió disculpas oficialmente a la familia Milon y enfatizó que Grace debería haberse sentido segura. El día 21 de febrero de 2020, el tribunal lo condenó a prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional anticipada después de 17 años. En el tribunal declararon 3 mujeres que se habían encontrado con él anteriormente y lo describieron como dominante en las relaciones. El día 18 de marzo de 2020, se supo que Simpson quiere apelar la sentencia. El juicio de apelación comenzó el día 6 de agosto de 2020 en Auckland. El padre de Grace, David Milon, falleció por enfermedad un mes antes del proceso. En una noche del 20 de enero de 2009, Katja Sinovjeja llegó a casa del trabajo. En su apartamento encontró a Maxim Glawatsky, su vecino, y a su amigo Yuri Mamonov, que estaban viendo programas de televisión y disfrutando de comida después de haber pasado una noche animada. Los hombres ofrecieron a Katja probar su creación culinaria, un plato con papas y cebollas, dorado y deliciosamente asado. Mientras disfrutaba del sabor exquisito del plato, no podía imaginar que esta cena estaba conectada con un evento trágico de la noche anterior. Maxim y Yuri le ocultaron que un delito había sido cometido exactamente allí en el apartamento y que el plato fue preparado con los restos de su víctima inocente. En el año 2009, en San Petersburgo, el corazón cultural de Rusia, vivía una joven llamada Karina con sus padres en condiciones modestas. Cursaba el 11º grado y se esforzaba no solo por aprender excelentemente, sino que también encontraba tiempo después de la escuela para distribuir panfletos, para no sobrecargar a su familia con pedidos financieros. El amor por el arte y la literatura ocupaba un lugar especial en su corazón. Karina soñaba con ser aceptada en la renombrada Escuela de Teatro de Rusia
y después hacer carrera como actriz en América. Para realizar sus ambiciones se profundizaba en el estudio del idioma inglés. Participaba activamente en la vida escolar y gastaba el dinero ganado para asistir a obras teatrales, acercándose a su sueño. El amor de Karina por el arte la llevó inevitablemente a una pasión por la música, especialmente rock. Con la posibilidad de ganar su propio dinero, se convirtió en una asistente regular de conciertos de rock, pero antes de sumergirse en el mundo de los negocios y la vida adulta, quería realizar su sueño, hacer un viaje alrededor del mundo. Y ese momento había llegado. Decidió comenzar su aventura en América del Sur y eligió Perú. Maxim, una personalidad brillante y excéntrica, pertenecía a la escena gótica. Era popular entre las chicas y, a pesar de numerosos casos breves, no buscaba una relación seria. Karina, criada rigurosamente, solo podía ofrecerle amistad, a pesar de su pasión secreta. Se inspiraba en Maxim, escribía poemas para él, intentaba imitar su estilo y lo consideraba su amigo. El día 19 de enero de 2009 fue un día completamente normal para Karina. Por la mañana fue a la escuela, después volvió a casa para comer algo y luego fue a trabajar con una amiga. Por la noche acordó con su madre dormir en casa de una amiga, bajo el pretexto de trabajar en un proyecto de historia en la computadora que no tenía en casa. Aunque no le agradaba a su madre dejar salir a su hija, accedió, pues conocía la actitud seria de Karina hacia la escuela. Karina prometió volver a casa a la mañana siguiente a las 7 para estar lista a tiempo para la escuela. Esta noche llenó a Nadia de un sentimiento inexplicable de inquietud y sensación de eternidad. La ausencia de su hija en casa era inusual para ella, y un presentimiento atormentador no la dejaba dormir. Solo al amanecer Nadia logró dormirse brevemente, pero el despertador pronto sonó, y era hora de prepararse para el trabajo. Primero fue al cuarto de Karina para verificar cómo había sido su noche y si había preparado todo para la escuela, pero la joven no estaba allí. Como Karina siempre cumplía sus promesas, Nadia inmediatamente se dio cuenta de preocupaciones sobre posibles desgracias. Su marido, que volvía del turno de noche, inmediatamente se unió a Nadia y juntos comenzaron a llamar a amigos y conocidos de su hija. Rápidamente contactaron a una amiga en cuya casa Karina debería haber pasado la noche, pero esta informó que la joven había ido a casa inmediatamente después de hacer los deberes. Sin obtener información concreta sobre el paradero de Karina, los padres fueron inmediatamente a la policía. La policía, sin embargo, solo se encogió de hombros y respondió indiferentemente: ¿Creen que su hija es la primera que no vuelve a casa? Solo esperen. Los padres de Karina solo podían esperar, pero ella no volvió a casa. Algunos días después de informar a la policía, comenzó una búsqueda activa. Panfletos con su foto fueron distribuidos por toda la ciudad. Parientes y amigos hablaron de ella a todos los que podrían ayudar, y equipos de rescate buscaron en cada rincón con la esperanza de encontrarla viva. 2 semanas después fue encontrado en un terreno baldío en el distrito de Moscú de San Petersburgo un paquete con contenido inquietante. Algunos días después fue hecho otro descubrimiento preocupante en otro vertedero de la ciudad, cuidadosamente empacado en celofán. Un examen médico confirmó que se trataba de evidencias relacionadas con la desaparecida Karina. Durante varias semanas, su familia, amigos, policías y muchos ciudadanos preocupados la buscaron en vano. Más tarde, los padres de Karina contaron que el médico forense, que determinó las circunstancias del caso, les dijo que en sus años de profesión había visto mucho, pero tal caso como esta vez nunca había experimentado. La investigación reveló que las acciones fueron realizadas con conocimiento de anatomía, lo que indicaba que el perpetrador posiblemente tenía habilidades profesionales en el manejo de carnes. Desafortunadamente no puedo describir escenas perturbadoras debido a restricciones, pero fue un caso muy grave. El interés de los investigadores fue especialmente despertado por la ausencia de algunas partes en el paquete encontrado. Las principales cuestiones giraban en torno a dónde esas partes podrían haber desaparecido y cuáles podrían haber sido los motivos para su remoción. Había muchas especulaciones sobre por qué esto podría haber pasado, pero nadie podía sospechar qué verdad finalmente descubrirían. En el intento de encontrar nuevas pistas,
Los investigadores comenzaron nuevamente a interrogar amigos y conocidos de la joven. Y de repente una amiga, con quien ella supuestamente había pasado esa noche, cambió su testimonio original. Confesó que después de hacer los deberes en la víspera de la Epifanía, no había ido a casa, como se asumía anteriormente, sino que había ido con ella a un encuentro. Mientras Karina estaba en casa de su amiga, su teléfono celular recibía incesantemente llamadas de alguien que parecía estar ebrio. Pronto se descubrió que era Maxim, que la invitaba a una fiesta en casa. A pesar de la renuencia de su amiga a ir allí debido a diferentes opiniones con el grupo, Karina, considerando el afecto que los Glawatsky le demostraban, decidió unirse al evento para apoyar a su amiga. Una participante de la fiesta contó después que tras el consentimiento de Karina, Maxim anunció alegremente: «La invitada llegará pronto», sin percibir la seriedad de sus palabras en ese momento. Al llegar al apartamento, donde la fiesta ya estaba en pleno desarrollo, las jóvenes también se unieron al banquete. Ni siquiera una hora pasó cuando Maxim sugirió a Karina que se retiraran al baño para una conversación más personal. La elección desagradó mucho a su amiga, y Maxim le pareció muy extraño. Intentó convencer a Karina de volver a casa, pero ésta no prestó atención a sus advertencias y siguió a Maxim. Quedándose sola, la amiga decidió dejar la fiesta. Durante el interrogatorio por los investigadores, después tuvo dificultad para explicar por qué no había compartido esta información antes. Esa noche, cuando Karina estaba ocupada, una de sus amigas que también estaba allí atendió una llamada de Maxim. La amiga prometió que Karina llamaría de vuelta más tarde, pero Maxim amenazó, diciendo que la encontraría y ajustaría cuentas con ella. Probablemente esa amiga tuvo miedo de hablar con la policía debido a las amenazas de los amigos ebrios de Maxim, por temor a las posibles consecuencias. Cuando la amiga reveló nueva información, los investigadores obtuvieron un extracto de las llamadas del teléfono de Karina, que confirmó que había hablado por última vez con Maxim Glawatsky en la noche tardía del 19 de enero. Después de esa llamada, nadie más logró contacto con ella, y poco después su teléfono celular fue apagado. El grupo de investigación se dirigió al apartamento donde Karina fue vista viva por última vez. Allí fueron recibidos por Ekaterina Sinobjewa, la propietaria del apartamento en el cual Maxim había alquilado un cuarto. Maxim no estaba presente en el momento, pues había regresado a su tierra natal algunos días antes. Ekaterina confirmó los testimonios de la amiga de Karina. Después de la llamada de Maxim y su anuncio de que una invitada llegaría pronto, las jóvenes estuvieron juntas aún por un tiempo. Entonces Maxim y Karina fueron al baño, y después de que la amiga se fue, Maxim dijo a los otros que era hora de separarse, pues él y Karina querían quedarse solos. Después de la fiesta quedaron solo la propietaria del apartamento y el mejor amigo de Maxim, Yura. Porque Yura se quedó, la joven no podía explicar. Ekaterina, que ansiaba dormir antes de tener que ir a trabajar, se fue a la cama. Se acordaba de ruidos extraños y del sonido del agua del baño en el medio de la noche. Cuando intentó verificar qué estaba pasando, Yura la detuvo y la convenció de que los amigos simplemente se estaban dedicando a sus asuntos. Sin sospechar, Katya volvió a su cama. Una búsqueda posterior en el apartamento reveló detalles impactantes. Bajo la bañera fueron encontradas manchas rojas y en el congelador había carne, envuelta en bolsas de celofán, similar a lo que había sido encontrado anteriormente. Cuando Ekaterina vio el contenido de la nevera, se sintió mal. Contó que el día 20, al volver del trabajo, Maxim y Yura le ofrecieron carne con papas y cebollas. Cuando preguntada sobre el origen de la carne, los muchachos solo se miraron y alegaron que la habían comprado en la mañana, cocinado una parte y guardado el resto en el congelador. En ese momento Ekaterina no dudó de sus palabras. Su historia hizo que hasta investigadores experimentados se sintieran incómodos. Ekaterina también recordó que Maxim hablaba repetidamente sobre sus planes terribles para Karina. Espero que ustedes entiendan cuáles, ya que no puedo expresarlo directamente debido a las restricciones de YouTube. Pero en esos momentos, así como otros que oyeron esas amenazas, ella las consideró como una broma y no les dio importancia. Qué equivocada estaba. Algunos días después del incidente en la ciudad de Sosnovyj Bor,
El joven Maxim Glavatsky, sospechoso del delito, fue arrestado por la policía. Su compañero, el joven Yuri Molchanov, fue capturado un poco después en Kronstadt. Cuando se dieron cuenta de que los investigadores estaban tras su pista, los muchachos dejaron sus casas e intentaron huir, pero pronto fueron responsabilizados. Durante las investigaciones se descubrió que Glavatsky ya había llamado la atención de las autoridades por amenazas a una pariente y maltrato de animales, pero esos casos fueron archivados. También fue tratado en un hospital psiquiátrico por un trastorno mental. Se estableció que Maxim tenía experiencia como carnicero, lo que explicaba su habilidad en el manejo del cuchillo. A diferencia de Glavatsky, Molchanov no tenía un pasado sombrío. Trabajando como florista, era más la figura subordinada en su dúo, más un seguidor que Glavatsky. Cuando ambos sospechosos fueron arrestados, comenzaron a cambiar sus testimonios, que variaban constantemente a lo largo del tiempo. Cada uno intentaba liberarse de la culpa, alegando que había solo ayudado a un amigo a borrar las huellas, sin estar directamente involucrado en el delito. Los investigadores, sin embargo, se inclinaban cada vez más a la suposición de que el delito fue cuidadosamente planeado y ambos perpetradores estaban involucrados en él. Su plan preveía que Glavatsky estornudara 3 veces en el baño para dar a Molchanov la señal para el inicio. Había rumores de que Glavatsky esa noche pretendía hacer algo indebido con Karina, sobre lo que no hablaré debido a las directrices de YouTube. Maxim, que no estaba acostumbrado a enfrentar resistencia, se enfureció cuando Karina se defendió. La empujó al baño y dio la señal a Yuri. En este momento, Yekaterina Sinovyewa oyó ruidos extraños del baño. Molchanov entró en el recinto y mientras Glavatsky sostenía a Karina, cometieron su delito. Después de cometer el acto, los muchachos insensible y metódicamente procesaron las evidencias, empacaron todo en diferentes bolsas y las distribuyeron por toda la ciudad, algunas en basureros, otras en lugares abandonados. Esperaban que animales salvajes destruyeran las evidencias antes de que alguien pudiera encontrarlas. Después de haber cumplido su acto sombrío, los responsables regresaron, limpiaron la bañera de las huellas y fueron a dormir, como si nada hubiera pasado. Por la mañana, movidos por el hambre, sacaron un pedazo de carne del congelador, la condimentaron abundantemente con especias para encubrir cualquier olor sospechoso y la prepararon con patatas y cebollas. El mismo plato ofrecieron después a una amiga. Cuando se preguntó sobre los motivos de sus acciones, Maxim Glavatsky explicó que simplemente tenían hambre y no había nada para comer en casa. Además, según sus palabras, siempre tuvieron curiosidad sobre el sabor de tal carne. Los objetos personales de la joven decidieron no tirarlos. Algunos los usaron ellos mismos, el resto los vendieron a conocidos. En el proceso judicial en mayo de 2010, Yuri Mamonov y Maxim Glavatsky fueron condenados como acusados. Ambos fueron considerados culpables del delito y condenados a 18 y 19 años de prisión, respectivamente. El tribunal también decidió que debían pagar a los padres de la joven 1 millón de rublos por dolor moral y 21.000 rublos como compensación por daños materiales. Los parientes de la víctima quedaron insatisfechos con la sentencia y pensaron que los perpetradores merecían prisión perpetua. En lugar de mostrar arrepentimiento sincero e intentar reparar su culpa ante la familia de la joven, Maxim Glavatsky continuó su desprecio por el sufrimiento de ellos, describiendo detalladamente cómo preparaban la carne y la comían con apetito cuando tenían hambre. Pero las pruebas para la familia de Karina no terminaron ahí. Después de la sentencia, Glavatsky comenzó a presentar recursos y procesos contra la madre de Karina, con la acusación de que ella había desacreditado su honor y dignidad. Ninguno de estos procesos logró ganar, a pesar del descubrimiento del delito y castigo de los culpables. El destino de Karina permaneció por mucho tiempo presente en los medios, acompañado por titulares sensacionales. Sus parientes, sin embargo, rechazaron decisivamente cualquier especulación sobre su pertenencia a grupos informales, enfatizando que ella solo admiraba a su ídolo. En foros de internet se especuló que el delito podría tener carácter ritual, considerando la posible conexión de Glavatsky con la subcultura gótica y la fecha del incidente. En la Epifanía, lo que a muchos no les pareció coincidencia.
La investigación oficial, sin embargo, explicó esto como coincidencia. Yuri Molchanov, que cumplía su pena en una colonia penal de régimen riguroso en la región de Arkhangelsk, fue rápidamente olvidado por los amigos que lo apoyaron durante el juicio. Después de más de 9 años tras las rejas, intentó sin éxito obtener transferencia a una colonia con condiciones más suaves y después una revisión de la sentencia con la esperanza de conversión de la pena en trabajo forzado, con la esperanza de libertad condicional anticipada. Pero considerando la gravedad de los delitos cometidos, sus peticiones fueron rechazadas. En la prisión, la vida de Maxim Glawatsky tomó un rumbo especial. Fundó una banda de rock que hacía covers de hits conocidos en celebraciones. Videos de sus presentaciones en las redes sociales mostraban que la administración de la prisión apoyaba su hobby, y fanáticos de la antigua banda Sherry continuaban recordándolo, enviando cartas y paquetes como apoyo. En la prisión, Maxim también se casó con Diana, una joven que ya era su fanática antes de su prisión y lo apoyaba activamente. En la noche del 24 al 25 de marzo, Maxim falleció, dejando una carta de despedida sobre renacimiento, pero amigos y parientes se negaron a creer que había partido voluntariamente, ya que soñaba con una liberación próxima. En memoria de Glawatsky, Tatiana Bashenova dirigió en 2018 el documental El caso Sherry, que despertó dudas sobre la versión oficial de los eventos. En los 2 años siguientes ocurrió en Moscú el Sherry Fest, que atrajo fanáticos de la subcultura gótica y jóvenes músicos de rock. Maxim Glawatsky y su cómplice Yuri Mamonov causaron daños inmensurables a muchos destinos, incluyendo la familia de Karina. Su madre no logró superar la pérdida por mucho tiempo y pasó 3 meses en tratamiento de neurosis, lo que sin embargo no le trajo alivio esencial. Aunque el tribunal pronunció una sentencia, muchos la consideraron muy suave. Pero existe la creencia en la presencia de un juicio divino, en el cual cada responsable recibe lo que se merece.